Buenos días, en esta oportunidad voy a estar conversando y compartiendo a través de este medio sobre el libro de Alvin Toffler, El shock del futuro. Alvin Toffler fue un sociólogo del siglo XX estadounidense, nació en New York y muerto en Los Ángeles, que escribe varios libros acerca de lo que hoy se ha podido llamar futurología o digamos sobre el pensamiento, la evolución de las sociedades, muy especialmente la sociedad occidental y muy especialmente los cambios que se dan en los Estados Unidos, pero que no se han quedado solamente allí, sino que por una infinita rama de relaciones que también él estudia, se irradian a todo el mundo. Esto es lo que él ha llamado la sociedad postindustrial o superindustrial. Y en esta oportunidad vamos a realizar como una comparación acerca de lo que dice este libro con la realidad que vive Venezuela. Primero hay que tener presente que eh, Alvin Toffler plantea que el cambio no solamente es importante debido a la dirección a la que va, sino debido a la rapidez con la que se produce. Entonces, la rapidez con la que se produce el cambio puede tener tantas implicaciones sobre la vida de la persona como la dirección del cambio. No es lo mismo que una persona en 20 años adquiera un nuevo hábito, digamos bueno o malo, que lo adquiera de hoy para mañana. Eso es lo que él plantea. Y plantea que dentro de las sociedades occidentales se están dando estos grandes cambios en muy poco tiempo y está produciendo problemas de adaptabilidad en nuestras personas como individuos y también como sociedades. Nosotros podemos ahora pasar hacia leer algunas frases de las primeras 37 páginas del libro, que es lo que vamos a comentar, y luego hacer una comparación con lo que está viviendo Venezuela. Yo creo que es muy importante saber que si bien en Venezuela se han dado muchos cambios, no son los cambios que Alvin Toffler plantea en un primer momento. Sin embargo, la cuestión del cambio en Venezuela puede ayudarnos a entender mejor nuestra realidad. Vamos ahora a leer algunas frases. Por ejemplo, el ritmo del cambio tiene implicaciones completamente distintas y a veces más importantes que las direcciones del cambio. Durante este periodo que estamos viviendo, Venezuela prácticamente sus últimos 10 años ha vivido unos cambios tremendos. El Producto Interno Bruto de Venezuela ha caído en este tiempo, en los últimos 5 años, ha caído 80%. La cantidad de producción de empresas cerradas, de empleos cerrados, la cantidad de cambios económicos y políticos que se han dado en nuestra Venezuela, yo creo que es tan fuerte que ciertamente sí ha tenido una implicación por la velocidad de este cambio. El shock cultural es el efecto que sufre el visitante no preparado al verse inmerso en una cultura extraña. Nace de la superposición de una nueva cultura sobre la antigua. El shock cultural en la sociedad de uno mismo, pero su impacto es mucho peor. Digamos que Alvin Toffler compara dos cambios, compara el shock del futuro con un choque cultural. Dice que el shock del futuro es al final un choque cultural, pero así como por ejemplo el venezolano tiene un choque cultural cuando viaja a Europa, sabe que cuando vuelva a Venezuela va a encontrar más o menos la misma cultura. Una persona de un país A que viaja a un país B sabe que cuando vuelva al país A encontrará más o menos una misma cultura. Y el shock del futuro es cuando hay un cambio cultural en la misma cultura en la que uno se encuentra, sin moverse, digamos, largamente en el tiempo ni en el espacio. De tal manera que la idea de que uno puede volver a encontrarse
con la cultura de antes queda totalmente destruida y por lo tanto el choque cultural es más fuerte. Yo creo que eso se ha visto especialmente en Venezuela debido a que muchos sentimos que nos encontramos desterrados estando en nuestro propio país. Digamos que ya no hay ese sentimiento de la Venezuela que hemos sido. Yo creo que también la Venezuela que fue ya no volverá más y que tenemos que hacer un esfuerzo por adaptarnos a esa idea para no vivir una completa nostalgia, sino más bien en poder ocuparnos en la reconstrucción de nuestro país. Sin embargo, también yo he visto esta idea en la gente que ha migrado, porque mucha gente que ha migrado desde hace 5 años siente nostalgia por venir a Venezuela y volver a sentir, digamos, su patria. Pero lo cierto es que esa patria de la que ellos se fue no existe concretamente. Digamos, claro que subsiste una gran parte en sus personas y en su gente, pero una gran parte de la Venezuela que conoció mucha gente que emigró hace tiempo ya no existe. Y cuando vuelva no la encontrará. Y eso ciertamente produce un impacto en la persona, ¿no? En nuestro ambiente actual, la red de lazos sociales es tan tupida que las consecuencias de los sucesos contemporáneos son instantáneamente irradiadas de todo el mundo. Una guerra en Vietnam altera las condiciones políticas fundamentales en Pekín, Moscú y Washington y provoca protestas en Estocolmo, afecta las transacciones financieras de Zurich y desata secretas maniobras diplomáticas en Argelia. Lo que quiere decir este autor es que la globalización como una red universal de relaciones es tan fuerte que un país no puede desarrollar una política interna sin tener en cuenta la política de otros países. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Hoy en día en Venezuela nosotros tenemos que escuchar historias de países como Rusia, China, Estados Unidos y Irán y tantas otras naciones que anteriormente no incluían definitivamente en Venezuela, en la política interna de Venezuela. Sin embargo, hoy muchos dependemos de las narraciones de los sucesos de otros países para saber cómo van a afectar las políticas internas en nuestro país. Es por eso que hay tantos periodistas en YouTube que solamente se concentran en las políticas de China o de Rusia, porque saben que las políticas que estos países adopten tendrán una consecuencia en nuestro país. Ellos también, Alvin Toffler le llamaba mucho la atención la tecnología, cómo iba aumentando geométricamente. Venezuela es uno de los países mejor conectados al internet, o por lo menos no con la mayor velocidad, por supuesto, pero tiene la mayor penetración de celulares por persona. Aquí hay muchos celulares por persona, muchos celulares en uso por persona, y eso de alguna forma ha permitido que ciertos lazos sociales se entablen en una Venezuela que está perdiendo su sociedad, así como también crea muchos vicios en los jóvenes, ¿no? También querría comentar que debido a los cambios que estamos viviendo, los papeles que debemos representar y el número de opciones que nos vemos obligados a hacer son muchísimos. Hoy en día, para poder vivir en una casa se tiene que realizar demasiadas tareas, y eso es estresante. Pero hay que ver que el cambio de nuestra vida ha sido vertiginoso, no hacia una aceleración del ritmo de vida, sino más bien hacia una disminución fortísima del ritmo de vida. A familiares, a personas, les da depresión ver las calles de Venezuela vacías, les da depresión ver cómo la gente ya no sale como antes, ya no comparte como antes, sino que se tiene que ver retrotraída a muchas situaciones que ciertamente no existían, porque Venezuela ya venía dando esta aceleración en el ritmo de vida desde hace tiempo. Así como también la abreviación de nuestras relaciones con las cosas se acelera el ritmo de vida. Desde su nacimiento,
esta cultura ha sido siempre una cultura del desecho, dice Alvin Toffler. Quería resaltar esa frase porque me vuelve a sonar muy parecida a las frases que salen del pontificado de Francisco. El libro de la Resistencia, como el libro del Sol del Futuro, tienen varias frases como cultura del desecho, que en Papa Francisco tiene la forma de cultura del descarte, que ciertamente encuentran una resonancia muy importante en nuestra sociedad actual. No tanto en la venezolana, porque más bien nosotros estamos viendo cómo reutilizamos todo lo que tenemos para poder más o menos sobrevivir. Muchas gracias.